pesadito. Sí, acá está lleno de aire. Bastante complicado. ¿Cómo andamos, Cristian? Bien, todo tranquilo. Bueno, qué tema este, ¿no? Che, un buen tema. Sí, Los muy accidentes de tránsito. Importante saber, viste, cómo actuar ante un accidente, Ajá. qué pruebas recabar. O sea, pues, viste, por ahí te encontrás con ese tipo de situación y vos decís, ¿qué hago en estos casos? Lo primordial siempre que vos tenés que tener en cuenta es el tema que la prueba pues, es lo que va a dilucidar cómo ocurrió el accidente, que es lo más importante. Sí. Siempre hablamos con los clientes, la mecánica del accidente es lo más importante. Porque por ahí dice, no, viene Iván y me dice, no, Cristian, me chocaron, esto, tuvo la culpa el otro. Y vos después analizás bien cómo ocurre el accidente y decís, no, Iván, no, tuviste la culpa vos. Claro. O sea, no la tuvo el otro porque el otro tenía una prioridad de paso y demás. Entonces esas cosas son súper relevantes al momento del accidente, entonces a vos te conviene siempre recabar fotos, imágenes, ver si hay cámaras de seguridad, testigos, todo lo que puedas conseguir, porque cómo fue el accidente es cómo va a pasar patrimonialmente después, cómo se va a resolver el caso. O sea, eso es fundamental. Me acuerdo de una pregunta que me hizo Ivana una de las veces que vine, que decía si la gente pagaba espontáneamente un accidente. Tuve un accidente y dice, yo quiero pagar, solucionar todo. Y me acordé de una causa que tuve, que iba un menor en bicicleta y choca de atrás a un vehículo. El que nos contrata a nosotros es el dueño del vehículo. Dice, yo estaba parado en un semáforo, viene un menor atrás, le dio con todo, rompió el baúl, le rompió las micas. Claro. El menor sufre lesiones también porque pega y rompe la luneta trasera. Entonces, el ida y vuelta de nuestro cliente con el padre, en este caso del menor, que era el que tenía que responder, nunca obtenía la respuesta concreta. O sea, definitivamente no pagaba lo que tenía que pagarle. Terminamos en una mediación y yo me acuerdo que hablaba con el padre del menor y él me decía, bueno, pero mi hijo se rompió los dientes, lo tuvieron que coser y demás. Sí, pero el que produjo el accidente fue él. O sea, el que tenía la responsabilidad fue él, pues él lo embistió. El otro estaba perfectamente colocado en la calle, o sea, estaba por doblar con el semáforo en rojo. Entonces, ahí tenés que tener en cuenta quién es responsable y quién va a pagar los daños. Y cuando pasa que, por ejemplo, no sé, es tremendo, ¿no? El ejemplo, pero se nos cruza una criatura o alguien, ¿quién es responsable si choca a ese niño o a ese menor? Depende si cruza, depende si del lugar que cruza, la responsabilidad de los padres todo el tiempo que lo tenemos que tener encima. Ahí. Vos siempre tenés que ver porque eso es un tema qué dice también, la ley de tránsito, sobre todo, hablamos de responsabilidades civiles acá, no penales. Pero ver, o sea, porque vos decís, los peatones, ¿por dónde deben cruzar? Por la encrucijada, por donde está la senda peatonal. Esos son lugares de paso. Vos cruzás por el medio de la calle, o sea, y el otro vehículo, ponele, venía a la velocidad correcta, la culpa la va a tener vos como peatón, porque estás cruzando por un lugar indebido. Y si se escapa un niño... Y por eso hay que ver ahí cómo se dilucida todo el caso, cómo fue exactamente para determinar la responsabilidad. Porque muchas veces pasa esto, lo de la bici, o sea, a vos te chocan, te quiebran la pierna y demás, pero si vos tuviste la responsabilidad, no te va a pagar nadie, sino que vos vas a tener que pagar todos los otros daños. O sea, no solo te van a pagar tus daños, sino que vas a tener que pagar los otros. Exacto. Ahora, Cristian, la pregunta es, arrancaste con algo muy importante. ¿Qué es lo que hago para la gente que está mirando que por ahí nunca chocó y no sabe qué hacer? ¿Chocó o lo chocan? Yo me tengo que quedar, el auto tiene que quedar en el lugar, auto, moto, lo que sea en el lugar. No tengo que correr, por más que esté en una avenida en el medio y me estén esperando atrás. Tengo que correr el auto, no tengo que correr el auto. Lo ideal es que no, o sea, pero por ahí te encontrás con los avatares, viste, de toda la circulación y demás que se entorpece. O sea, pero siempre lo ideal es que intervenga tránsito, que hagan todo un croquis de cómo fue el del siniestro. ¿Por qué? Pues eso va a determinar cómo fue el tema de la mecánica, que es lo más importante. O sea, sí o sí eso tiene que pasar. Cuando hay lesionados siempre interviene la policía y la parte de accidentología que hace todo el tema del croquis y dice, bueno, fue de esta manera el tema del accidente. O sea, pues vos decís, después te encontrás en la situación de decir, ¿voy a un arreglo con la aseguradora o voy a un juicio? Vos tenés que tener en cuenta que en el juicio va a ser lo que se reclama es la reparación integral del daño. No solo los daños materiales, el daño moral, daño psicológico, daño estético. Todo ese tipo de daño y pueden acceder a... O sea, ser millonaria la indemnización que te corresponde si vos no tuviste la culpa en el accidente. Y normalmente cuando los seguros vos vas y presentás todos los presupuestos, lo que te ofrecen es muy mínimo. O sea, no alcanza ni al 5% ni al 10% de lo que realmente te corresponde. Entonces por ahí tenés que decir, ¿qué te conviene? ¿Llevo un arreglo o voy a un juicio? Por ahí demoras 1, 2 o 3 años, pero accedes a la indemnización realmente que te correspondía. El tema que tiene es complejo y tiene infinidades de ejemplos, de preguntas. Hay un mensajito, a ver, ¿qué es el mensaje? ¿Me corro? A ver, Ivana. Dice, buenas noches, ¿cuál es el motivo de que la moto nunca se hace cargo del seguro por ser vehículo de menor porte, por más que la moto tenga la culpa? Dice, gracias Tony de San Benito. Quiere decir que si choca
una moto, ¿por qué no se hacen cargo? Seguro por ser. A ver, ¿cuál es el motivo de que la moto nunca se hace cargo, Por el ser- seguro, por ser vehículo de menor porte, por más que la moto tenga la culpa? Claro, la moto chocó al auto y No, supuestamente... no. ¿No pasa No, eso? No, no no es siempre así. así. No, hemos tenido no. muchos casos de que no. Si tiene la pero culpa, yo digo, tiene la depende culpa. quién produzca, quién tenga la culpa del la accidente. culpa del accidente. O sea, fíjate el caso de la bicicleta, o sea, que es un Sí. vehículo que ni siquiera tiene seguro y No tuvo tiene que que- responder Sí, por sí. haber producido daño, o sea, porque la culpa y la imprudencia fue en este caso de la bicicleta. Y lo mismo pasa con una moto. O sea, Claro. lo mismo. Hay que ver el caso en particular que él plantea para ver cómo se resolvió. Bueno, Ajá. perfecto. Bueno, ante cualquier duda, consulta, ahí en el Zócalo están los contactos para, bueno, hablar con Cristian Truls y asesorarse al respecto. Gracias, Cristian. Gracias, chicos, Nos que vemos anden la muy semana bien. que viene. Fuerte el aplauso para Cristian Truls, abogado que en el micro de Buenas noches. Nos damos una vueltita, Eva, por Aberturas 9 de julio.